Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana. Qué bueno saber que están allí disfrutando de este maravilloso programa como lo es Palabra Cierta. Estamos realmente comprometidos con cada uno de ustedes, llevándoles este contenido de valor, este contenido transformacional, porque creo una Venezuela educada, una Venezuela donde las personas tengan ese criterio propio para decidir en su vida y sobre todo para saber quién se acerca a influenciarle, no solamente sus decisiones, sino también lo que hace día a día. Eso es parte de ser seres gregarios. Así que con buen contenido, con educación y con valores, comenzamos este espacio llamado Palabra Cierta. Como siempre, dejamos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Leemos todos sus comentarios o sugerencias. ¿Para qué? Para complacerlos. También recuerda ese código QR que aparece en pantalla, escanéalo. ¿Para qué? Para que puedas descargar nuestra aplicación gratuita que es Televen Stream y así disfrutar de esta maravillosa programación. ¿Desde dónde? Desde cualquier lugar. A ver, desde los primeros años de vida, los niños comienzan a desarrollar habilidades lingüísticas y cognitivas que les permiten comprender conceptos básicos y comunicarse con los demás. La comprensión no solo abarca el aprendizaje académico, sino también la capacidad de entender las emociones, las relaciones y las normas sociales que rigen su entorno. El desarrollo de la comprensión en los niños se ve influenciado por múltiples factores, incluyendo el ambiente familiar, la calidad de la educación y las experiencias sociales. Los niños que crecen en entornos estimulantes donde se les anima a explorar y a hacer preguntas tienden a desarrollar mejores habilidades de comprensión. Por otro lado, aquellos que enfrentan adversidades o carencias en el hogar pueden experimentar dificultades en este aspecto. La interacción con adultos y otros niños juega un papel crucial. A través de conversaciones y juegos, los pequeños mejoran su capacidad de interpretación en distintos contextos. Es importante destacar que esta se desarrolla de manera gradual y varía según la edad. En la primera infancia, los niños absorben información a través de la observación y la imitación. A medida que crecen, comienzan a formular preguntas y a buscar explicaciones más complejas. Las actividades de lectura, el juego simbólico y las discusiones sobre sus experiencias son herramientas esenciales para fomentar esta habilidad. Al apoyar el desarrollo de la comprensión, no solo se les ayuda a adquirir conocimientos, sino también a construir su identidad y a relacionarse de manera efectiva con los demás. Invertir en la educación y el bienestar de nuestros niños no solo es una responsabilidad social, sino también una necesidad para construir sociedades más equitativas y prósperas. Al priorizar la comprensión en la infancia, estamos sembrando las semillas de un futuro más brillante y lleno de posibilidades para las próximas generaciones. Hoy, como siempre, utilizamos este espacio para brindarles grandes herramientas. Es por eso que nos acompaña en el estudio la profesora especialista en desarrollo infantil, nuestra querida amiga Rusdeiva Ajelvis. Bienvenida, Rusdeiva. Otra vez, ¿vale? Tiene tiempo sin verte, chica. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. ¿Bajo control? Contenta de estar aquí. Bueno, y tenemos un tema súper interesante, Rusdeiva, pero antes de entrar en materia vamos a irnos directamente hasta la calle para ver qué piensa la gente acerca de este tema tan interesante. Vamos a verlo. Los niños realmente cuando se van creciendo, ellos van absorbiendo todo lo que ven, lo que les da su familia, sus amigos. Y si uno no es comprensivo con los niños, ¿qué puede esperar de ese adulto, de esa futura persona que se va a desarrollar? Y los niños realmente, como él lo dijo, son una semilla, pues que uno planta y va creciendo poco a poco para ir formando lo que va a ser el futuro de este país, que es la idea, hacer que las cosas mejoren y vayan a más de lo que es ahora, pues. Considerar a ese niño, esa semilla, cuidarla, regarla con mucho amor, con mucha comprensión, con empatía sobre todo, o sea, tomando en cuenta que realmente es una persona que está como iniciando, abriendo los ojos en la vida. Entonces es colocarse en la posición de ese niño y entender que realmente es una persona que tiene muchísimas aspiraciones como todos y que mientras tú estés allí como cuidándolo, prestándole atención, esa semilla va a ir creciendo como un árbol frondoso. Como uno los pueda comprender en su momento, ya que eso le puede tener un efecto a largo plazo en cómo se puede desarrollar en su vida cotidiana y en cuando es adulto. Cómo lo tomen en cuenta en cómo es el niño y cómo es su desarrollo, puede que se pueda desenvolver mejor en su futuro. Rusdeiva, los niños de 0 a 7 años son una esponjita, ¿no? Están absorbiendo constantemente, aprenden por modelaje, pero la comprensión realmente, ¿cuándo comienza?
La comprensión inicia, como tú bien lo dijiste, por modelaje desde el primer día que el niño interactúa con sus padres, con adultos, con niños inclusive en su casa, que hay temor cuando no hay interacción con niños, pues no, él comprende desde ese núcleo familiar que le está brindando vocabulario. Bueno, justamente ya estaremos hablando de este interesantísimo tema. Tenemos niños en casa, estamos haciendo lo posible para que ellos comprendan de manera efectiva todo lo que les decimos. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar sobre este importante tema, la comprensión de los niños y todo este contenido maravilloso que siempre comparte nuestra querida invitada Rusdeiva Ahelvis. ¿Todo bien? Sí. Mira, arrancamos la mañana con ánimo siempre, Rusdeiva. Me parece que es algo siempre importante destacar. Estas mañanas en televisión activas y qué bonito es saber que hay muchos padres que están ocupándose de enseñarle a sus hijos cosas buenas, positivas todos los días, que comprendan, pero muchas veces en ese proceso, Rusdeiva, los padres somos los primeros impacientes. Es que mi hijo no hace esto y no hace aquello. Sí. ¿Es normal? Sí, es normal y bueno, buenos días para todos. Como siempre, muchísimas gracias por este espacio. Digamos que la comprensión inicia en ese momento en que la familia interactúa con el niño. Es sumamente importante que entiendan que no se trata de lo lingüístico nada más, que no se trata de que el niño está adquiriendo palabras solamente, sino que cómo las está utilizando, cómo está procesando esa información. La comprensión es un proceso neurológico, es un proceso que permite al niño analizar, comprender, esa capacidad de entender y darle uso a ese lenguaje es lo que nosotros tenemos que lograr. Ve y busca a papá. ¿Papá? Sí, papá. Y no lo va a buscar, es que no te está entendiendo. Claro. Y está diciendo sí, papá, pero no lo está comprendiendo. Entonces, si él no está siguiendo la instrucción, no está de alguna manera haciendo el gesto, ve a buscar a papá, y tampoco, porque la comprensión no solamente es lo que tú le dices a nivel verbal, a nivel auditivo, es que él también pueda entender un gesto. Claro. Y por eso los movimientos de anticipación, y cuando vaya a jugar más adelante va a tener sus manos listas para atajar una pelota y todo esto. Entonces es importante que toda esa comprensión se vea como aristas: comprensión visual, verbal, matemática, audiovisual. Rusdeiva, sabes que siempre se ha hablado mucho de los canales de comprensión, ¿no? En adultos, visual, auditivo y kinestésico. En los niños, desde temprana edad, también ya eso es bastante fácil de ver. O sea, hay niños que quizás aprenden más por tu lenguaje no verbal, otros por tu verbo como tal, y otros quizás cuando lo tocas, lo acompañas, lo llevas, que quizás es más kinestésico. Es así, ¿Sí? Eso del lenguaje kinestésico es súper esencial, importante, ¿no? Es esencial, porque hay niños que necesitan moverse y nosotros hemos hablado aquí de las dificultades de los niños con atención, con este tema de la hiperactividad, sí, que no podemos decir que entonces él por necesitar moverse no va a aprender, entonces necesita estar de pie. ¿Cuántas veces no hemos comentado que tiene de malo escribir de pie? En estos casos de los colegios, donde el niño tiene que estar tantas horas sentado, escribiendo, coloreando, entonces se aburre, se estresa, necesita estirarse, y entonces en ese proceso la maestra está hablando y está dando unas instrucciones, y entonces la comprensión, el aprendizaje no se van a dar porque precisamente por eso necesita ese movimiento, esa kinestesia, eso de aprender a mover, enderezar, rompecabezas, todo esto. Y esto justamente me hace recordar un estudio que leí alguna vez de la Universidad de Harvard, que decía que cuando uno le lee al niño con buen lenguaje no verbal, con una buena intención en la voz y sobre todo acercándote, comprendía hasta un 80% más. Es justamente eso que requiere el niño por parte de sus padres o cuidadores. Es así, porque tienes que el lenguaje tiene que tener acompañamiento de gestos para que lo emocional él también lo comprenda. Si tú llevas o cohibes a un niño por ejemplo, los padres a veces no les gusta llevarlo a un velorio, no es un lugar donde los niños están, pero si tienes que llevarlo porque no tienes con quién dejarlo y no ha tenido la experiencia de que ahí la gente está triste,
él va a llegar feliz y felicitando a las personas y diciendo, hola, estoy contento, y las personas, pues bueno, mira, están tristes, míralas a todas, vamos a decirle lo siento, por ejemplo. Entonces, eso es comprender, a ser empáticos. Esto hace personas que leen esa expresión de su compañerito, te sientes mal, te duele algo. Y es no solamente, vuelvo y repito, no comprender solamente lo verbal, es todo este gesto, es toda esta gestualidad que tiene que estar presente. La comprensión tiene mucho que ver con el analizar, ¿no? El ponerte allí, saber esa visión 360, qué quiere decir, dónde estoy, cuál es el contexto, ¿cierto? Ahora, la comprensión en los niños se da en las mismas etapas para todos, es un proceso individual, muy independiente. Es muy importante que estén atentos a que en la medida que él va desarrollando el lenguaje expresivo, lo sepa utilizar. El desarrollo social, como bien lo decías, es un mito que digan que las niñas hablan más que los varones, es decir, todos van desarrollándose de manera distinta porque cada cerebro es una unidad funcional y todos son diferentes, así sean gemelos, son diferentes. Entonces es muy importante que sepan y que estén atentos a que un niño que maneja un lenguaje, por ejemplo, me gusta el béisbol y tú le dices, ay, qué chévere, bueno, yo tengo un amigo que le gusta el básquet. Ah, no, pero tú sabes que el Grande Liga fulano de tal, y entonces es como que omite eso que tú le estás diciendo porque él va a seguir hablando de ese tema de interés porque no es capaz de entender que estamos conversando, intercambiando información. Ni siquiera comprende cuando tú te estás callando como ahorita nosotros. Yo me callo, tú hablas, yo me callo, y así. Esa interacción no tiene inicio en el niño, no sabe, no se da cuenta cuando me toca hablar. Eso es importante, es el comprender el gesto, comprender la acción, todo este ambiente y contexto donde se encuentre. Tú sabes que esta mañana escuchaba justamente una entrevista en la radio, hablaban del hip hop. Entonces la periodista le preguntaba al rapero, para rapear hace falta calle. Y hago una analogía con esto. Este niño que tiene calle, que va al velorio, pero también va para el centro de Caracas y camina y sale en el transporte público, y ese niño que quizás está muy sobreprotegido, ¿la comprensión varía? La comprensión y el desarrollo en general, porque te acuerdas que hemos conversado de lo sensorial. Sí, claro. Si un niño está no en un ambiente protegido, es un niño que no tiene aversión al movimiento porque ha estado en un carrito por puesto, ha estado en un jeep muy apretadito y no tiene esas dificultades que el roce, que aquello, y todo esto te lo puede ir diciendo porque comprende perfectamente que es la única alternativa que tiene, es el medio de transporte que tiene. Su papá, tienes una moto, no puede ser un niño con aversión al movimiento, no puede tener vértigos porque ese es el transporte de todos los días para tengo miedo al aire libre, ¿no? Exacto. Entonces él comprende perfectamente que es el ambiente en donde debe desarrollarse, y por eso es que dicen que los niños que están en ambientes menos protegidos desarrollan un poco las habilidades a mayor velocidad, porque bueno, no están protegidos, porque el salón inclusive de clase no es tan protegido, el transporte, el traslado, el mercado, no es un supermercado, es un tema de estos de mercados en la calle, y entonces claro, él está bastante alerta. Es como modo supervivencia, ¿no? Exactamente. Por ende, necesita comprender más rápido para tomar decisiones. Y es una velocidad de comprensión. Ahora, si tú tienes un niño en esa exposición de estímulos, y el niño no sabe qué hacer, no sabe si se tiene que bajar, si se tiene que subir, si tiene que pagar un pasaje o no, allí está dificultándose. Una alerta, entonces, ¿no? Claro, es una alerta, como lo es, como te decía hace un rato, ve, busca los zapatos de papá, y el niño, zapatos, papá, y no lo hace, no está comprendiendo, y lo puedes ver desde muy pequeñito. Y puede ser incluso un niño de 3, 4 años que allí nuevamente las alarmas se encienden, ¿cierto? Exactamente. En la próxima parte de Rusdeiva quiero que hablemos justamente del cerebro, cómo es la comprensión. Además me encanta mucho la parte pedagógica porque siento que allí comienza toda nuestra vida, 0 a 7 años, lo que vemos, lo que escuchamos, eso que estamos modelando, pero si no tenemos la capacidad de comprender, va a ser muy difícil nuestro desarrollo. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y estamos de vuelta, como siempre, llevándoles excelente información a través de Televen, tu canal. Esto es Palabra Cierta. Hoy conversamos acerca de la importancia de la comprensión en nuestros niños y por eso converso con una experta en la materia como lo es Rusdeiva Ajelvis. A ver, Rusdeiva, tengo por acá unas cositas y me tienen como un poco ansioso. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Justamente yo, como si fueses un niño, yo te puedo preguntar qué figuras puedes armar con esas formas, porque esos son unas formas. Entonces tú allí Un círculo. vas a recordar de cuando estabas en preescolar que eso te lo enseñaron y que eso es un círculo. Sí, o una Estás empanada. comprendiendo. Exactamente. Puede ser, ¿no? Exactamente. O media luna. Media luna, exacto. Y si yo te digo, bueno, ahora tienes que comprender una imagen y esta imagen de pronto muestra perfectamente un caramelo, puede Caramelo. ser. Entonces yo te digo, bueno, tienes que con ese conocimiento que tienes de la forma, del movimiento, de planificar, armarlo igual. Claro, y entonces yo de repente aquí, ¿verdad? Tengo el círculo y aquí está mi caramelo. Puede ser perfectamente que tú hayas hecho la inversión y hayas colocado, girado la parte verde, que es el papel aparentemente, Vale, ¿verdad? sí. Eso puede pasar y eso Sí. te está indicando entonces que el niño no está percibiendo bien la imagen, por lo tanto no está comprendiendo que yo con esos círculos o que él con esos círculos puede hacer un caramelo. Ok. Y así sucesivamente todas las formas. ¿De qué nos van a dar las formas? Las letras, los números, los signos de puntuación. Es un aprendizaje muy visual. Exacto, Sí. es visual, es kinestésico, es de la parte auditiva. Sensorial, ¿ok? kinestésico, Exactamente, todo, ¿no? Te va- exactamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que en el cerebro del niño funcionan las áreas como un sistema, Sí. ¿ok? Donde cada área tiene su función propiamente. Entonces, no nos podemos dedicar solamente a la expresión, a cómo el niño va a hablar, sino cómo está oyendo, porque, por ejemplo, esto es un cerebro, supongamos que esta es la frente, aquí están los ojos, y entonces el niño, por su centro de la audición, escucha la instrucción, busca a papá, y él busca a papá. Papá ya lo vio, ya procesó esa parte visual y se la mandó a trabajar al centro de la comprensión del lenguaje. Entonces esa comprensión es donde dice, bueno, me tengo que desplazar donde él está y traérselo a mi mamá. Si eso no sucede es porque esta área no está transmitiendo esa información, no estamos hablando de que es todo un cerebro comprometido, sino que tiene un área específica que tiene un terapeuta del lenguaje que va a atacar, un psicólogo del área cognitivo-conductual, un psicopedagogo, o sea, no es solamente una persona que va a poder estimular todas estas áreas, porque yo dije ahorita que vio los círculos, traspasó la información para esta área a su vez hizo la respuesta motora de ir a buscar a papá, a traerlo. Entonces es una cantidad de funciones que si no las estimulamos desde pequeños, entonces tenemos estas interferencias escolares. No, y esto me parece muy interesante, por ejemplo, Camila, mi hija pequeña que tiene 1 año y 3 meses, Camila, todo lo comunica con su lenguaje no verbal, porque todavía ni balbucea, es muy parecido a sus hermanos, el tema del lenguaje no, que pareciera ahí como algo bien particular en la familia, pero Camila empieza a empujarte con los pies para que tú te pongas de pie, y empieza a hacerte así para que la lleves para el parque, y tú dices, wow, o sea, es como ella ha comprendido que cuando toca a papá de esa manera, papá interpreta y dice, ella quiere salir. Y sus hermanos seguramente también lo saben. Sí, claro. ¿Y qué edad tienen sus hermanos? 8 y 6. Y ya lo comprenden, es decir, comprendieron ese movimiento de la niña y ya ejecutan su acción sin que ella se lo diga. A eso me refiero, con que no se trata específicamente de seguir una instrucción, de que comprenda una orden verbal nada más o que el niño tenga una memoria auditiva de unas frases. No, se trata de todo esto, de todo un contexto donde los niños tienen que reflejar lo aprendido, como tú te acordaste ahorita del círculo por allá, Ajá. cuando te lo enseñaron, lo hiciste. Entonces, esa es la idea. Todo el tiempo manipular información en ese cerebro. Ahora, mi querida Rusdeiva, y por eso tengo por acá mi teléfono celular, ¿verdad? Mi aparato telefónico. Esto de alguna manera también ha permitido que los niños tengan quizás más retrasos con la comprensión, hay como mayor comodidad, tanta tensión allí en esa luz azul, en ese juego,
que lo que hacíamos antes comúnmente, tocar, jugar un rufío, yo, ¿sí va relacionado con la comprensión? O sea, ¿hay quizás más fallas en la comprensión por esto o esto no tiene nada que ver con ese tema? Sí, claro, porque fíjate que las instrucciones muchas veces están dadas, ¿no? Si tú armas ese caramelo en una pantalla, tú solamente vas a mover el dedo índice, no estás aprendiendo a usar una estrategia de girar tus manos y de coordinar que te quede derechito, porque eso ya tiene predeterminada la forma y el niñito lo que hace es arrastrar, e inclusive cuando se acerca la máquina te hace plin, así como que cayó. Sí. Y ya te premia, y ya te premia. En cambio, el esfuerzo que hace un niño por ver la tarjeta, yo te la mostré, hazlo igual. Si yo te la giro así, tú vas a girar el caramelo. Es decir, es una cantidad de procesos, de redes cerebrales que se encienden, que ante una pantalla tú nada más vas a encender la vista. Vas a ver, voy a mover el dedo y ya. Esto de la pinza fina, como hemos dicho siempre, no está. La motricidad fina y gruesa, ¿no? Exactamente, la motricidad fina, planificar a nivel motor, eso es sumamente valioso. Si tú tomas este aparatito que está aquí, que es como para que el niño se escuche a sí mismo y te hablas y dices, aló, tú vas a escuchar, ¿ves? Te sorprende porque sí, porque es tu propia voz. ¿Aló? Y es una simple corriente de aire, o sea, es algo de verdad muy sencillo de practicar. Y entonces, ¿qué hace el niño cuando se escucha? El niño se da cuenta que se equivocó, que leyó algo que no estaba allí. Se sorprende y dice, tengo una voz, la puedo subir, la puedo bajar. Es mi tono de voz, estoy gritando. Mi mamá me dice que estoy gritando con razón, porque estoy leyendo y estoy pronunciando mal. Entonces, y fíjate, eso no es tecnología. Esto es una estrategia simplemente para la comprensión lectora. Todo lo que nos ayude a estimular la parte auditiva, Miguel, va a hacer posible que el niño, todas estas circunvoluciones del cerebro se vayan cada vez enriqueciendo más. Y mientras más temprano lo hagas, como siempre, pues mejor. Y hablando de tecnología, Ruth David, hablando de esta vida tan ajetreada y tan comprometida, probablemente el ausentismo de los padres también retrasa la comprensión de los niños a temprana edad. Ese papá que casi nunca está allí, esa mamá tiene quizás una tía, pero la tía también se la pasa viendo el teléfono, el niño está por allí. Solos podemos desarrollar esa capacidad de comprender. La escasez de esa interrogante, si tú ves una televisión con una tía, tú ves un programa con una tía y la tía no te pregunta absolutamente nada de esa comiquita, ¿quién se comió a no sé quién? ¿Qué animal es este? ¿De quién tenía el chor azul? O sea, el niño no va a tener esa entrada, ese input para su cerebro de estimular y de entender lo que está viendo. Simplemente a veces se pierden viendo la historia y absolutamente tiene que ver con la conexión que tiene el niño únicamente con un aparato, con la televisión, con un juego, que nadie a su alrededor le enriquezca ese vocabulario para él usarlo. Hay solo estímulo. Sí, exactamente, y la comprensión, por supuesto, que no se va a dar a la misma velocidad que tú le preguntas, dime algo a tu hija, dime cómo te fue en el colegio, pero la maestra estaba contenta o estaba triste, o la maestra te sacó, te dio tu desayuno. Tenemos que también hablarles más. Claro. Te tomaste el juguito, te tomaste el jugo de lechosa que te envié para tu colegio, porque eso te da más información para tú grabar. La conversación vía colegio, por ejemplo, con mis hijos, con Luciano y Baranza, que son los grandes, todas las mañanas, y es muy divertido porque Luciano es muy numérico. Papá, ¿cuánto falta para Halloween? 30 días. ¿Y cuántos son 30 días? Pero ¿cómo en horas? Sí. Y me pone unas preguntas, y yo digo, wow, pero él está justamente comprendiendo porque creo que tiene una habilidad numérica muy interesante. Y eso es comprensión matemática, que lo va a ayudar a tener razonamiento lógico-matemático. Sí. Y ellos son buenos en cálculo y suma y resta. No se trata de sumar, de restar, se trata de saber escoger la operación matemática ante un problema. Eso es una habilidad, Ruth David. Ya para despedirnos, como siempre, un placer poder hablar contigo. Redes sociales donde la gente puede ubicarte. Claro que sí, con todo gusto por @terapiasdeldesarrollo, todo juntito, es nuestra cuenta de Instagram, y www.terapiasdeldesarrollo.com es nuestra página web. Muchas gracias, Ruth David, por esta buena conversación. Gracias a ti. Mira, aprovecho para cerrar, no crean que esto es nada más para los niños. Cuando uno escribe en Instagram hay gente que tiene poca comprensión lectora y tú dices, wow, usted en verdad se va a quedar detenido allí peleando conmigo por algo que no entendió. Eso no es mi responsabilidad, así que la comprensión es para los adultos también. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.